Buenas tardes a todos y todas. A nombre del doctor Víctor Hugo Páramo Figueroa, coordinador ejecutivo de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, y del maestro Ramiro Barrios, les damos la más cordial bienvenida a los talleres de capacitación del proyecto Ensamble para alerta temprana de episodios y pronóstico de calidad del aire, a cargo del Instituto de Calidad del Aire y Cambio Climático de la UNAM. Hoy vamos a continuar con la componente 5, desarrollo de un índice de alertamiento sobre la calidad del aire basado en el pronóstico meteorológico, que estará a cargo de los doctores Jorge Zavala Hidalgo, la doctora Rosario Romero y Katia Trujillo. Adelante, doctor Zavala. No se escucha, Jorge. A ver ahí. Sí, ya. Ya se escucha. Ahí, sí. Bueno, pues muy buenas tardes a todas y a todos. Les agradecemos mucho que estén atendiendo esta presentación. Voy a empezar para que nos dé tiempo de avanzar, ¿no? Entonces voy a compartir ¿Está compartida mi pantalla? No, ¿verdad? No, aún. Todavía no, doc. No, a ver. No. ¿Ahí? Sí, ya se ve. Muy bien. Bueno, pues estos son algunos de los puntos que vamos a ver en estos 2 días. Algunos comentarios generales sobre el proyecto, el objetivo y la descripción de la componente 5, que es la que nos toca presentar el día de hoy y mañana. Algunos comentarios sobre las condiciones meteorológicas en la región de la CAME y de las variables que nosotros estamos tomando en cuenta. Después va a venir una presentación sobre las bases pues estadísticas, matemáticas, sobre cómo se está realizando esta estimación de las concentraciones de contaminantes. Y el día de mañana se va a presentar los resultados concretos que hemos estado obteniendo y sobre los cuales se construyeron las estimaciones que han estado ustedes pudiendo observar, ¿no? Y finalmente, pues algunas evaluaciones de cómo se ha desempeñado el modelo, algunos números de la incertidumbre asociado a cada una de estas estimaciones y por dónde pensamos que puede continuar mejorándose este modelo, ¿no? En esta componente, la idea general es que las condiciones meteorológicas en buena medida van a determinar los niveles de concentración de contaminantes. Es decir, la idea es que si de lunes a viernes nosotros tenemos emisiones similares, pero las concentraciones medidas son diferentes, en buena medida se debe a que lo que se modificó no fueron las emisiones, sino las condiciones meteorológicas. Entonces, sobre esa idea, pues se revisan las condiciones meteorológicas y bueno, realmente hay mucho trabajo anterior que han hecho y publicaciones que se han hecho a lo largo de los años, particularmente la descripción que hizo la doctora Raga, muy clara sobre las condiciones pues digamos, de gran escala, cómo influyen en las condiciones de contaminantes. En esta componente pues han contribuido de diversas formas y con distinto tipo de contribuciones una gran cantidad de personas, desde quienes nos ayudan a hacer algunos de los análisis en particular, pasando por quienes nos ayudan a mantener el clúster operando o quienes han hecho algún estudio en particular, ¿no? Sobre el proyecto Ensamble, pues sí es muy importante, aunque ya lo han comentado, siempre tomar en cuenta la idea. La idea es que se busca conocer desde distintos puntos de vista qué herramientas nos pueden ayudar a poderlos anticipar sobre las concentraciones que pueden tener los contaminantes. Cada uno de estos componentes que les hemos llamado,
pues tienen distinto nivel de maduración tecnológica. Esto quiere decir en el argot científico o de ciencia y tecnología que no necesariamente los resultados están listos para pasarse a producción, es decir, a un pronóstico operativo que funcione todos los días, sino que van teniendo distintos niveles de maduración. Algunos empiezan con resultados científicos que dan la pauta para continuar en determinadas direcciones e ir construyendo conocimiento que eventualmente puede incluirse en los distintos modelos que puedan utilizarse para el pronóstico de la calidad del aire. Entonces, eso es muy importante porque no necesariamente todos los resultados que se van teniendo van a tener una aplicación inmediata o directa, sino que muchos de ellos nos ayudan para tener caminos o lineamientos hacia dónde continuar para eventualmente tener modelos con una madurez suficiente para ser operativos. Sin embargo, pues ahí decía yo, hay una diversidad muy grande. Entonces, aquí están listadas las distintas componentes. En particular, el doctor Almanza y su grupo de colaboradores han estado implementando un modelo WRF-Chem o con química que tiene asimilación de datos de distintas fuentes, ¿no? Tanto de los modelos generales y también de las observaciones de la red de monitoreo de la zona metropolitana del Valle de México, ¿no? Ahí se ha discutido en varios momentos que se depende muchísimo de que se cuente con información de buena calidad en suficiente densidad y en tiempo real o casi real para poder realizar este tipo de modelos que son sumamente complejos, pero son en buena medida lo más elaborado con lo que contamos para tener los mejores pronósticos. Luego está el segundo modelo, el de modelos multivariados y valores extremos, en el cual se analizan resultados que se han venido publicando con anterioridad sobre los patrones que determinan en gran escala las condiciones de contaminación. Esto es muy interesante porque a partir de información bastante general, pues, y con relativa accesibilidad, es muy accesible, se puede tener ya una muy buena idea de qué tipo de condiciones se esperan para la calidad del aire. Es decir, no se tiene que correr un modelo muy complejo durante muchas horas con un gran equipo de supercómputo, sino con información que está disponible en la red, nos podemos dar una idea rápida de qué condiciones se esperan para los próximos días. Y esto ayuda también a los tomadores de decisiones o las personas que trabajan en sistemas operacionales a darse una idea general y muy rápida de si se esperan o no condiciones complicadas, ¿no? Después del modelo de oclusión, que es realmente algo que tiene pocos meses, empezó realmente con este proyecto, el buscar aplicar estas metodologías de lógica difusa en relación con inteligencia artificial para poder tener estimaciones de la calidad del aire. Esto requiere de grandes volúmenes de datos, tiene también el problema de que se requieren muchas observaciones para entrenar los modelos y poco a poco, con estos entrenamientos y la identificación de qué variables son más importantes, se va avanzando en tener una estimación. Como decía yo, esto eventualmente puede ayudar a tener en muy pocos minutos muy buenas estimaciones. Después el WRF-Chem que corre el doctor Agustín García, lo ha corrido desde hace varios años y que es una forma muy tradicional de cómo se realizan los modelos de pronóstico de calidad del aire y que, digamos, en coordinación, por ejemplo, con la componente 1, poco a poco pues se podrá tener mejores condiciones iniciales y de frontera para alimentar el modelo, no solo
de los inventarios de emisiones, sino de las condiciones que se tienen en un día y en una hora determinada para que se pueda, a partir de esa condición, avanzar en el tiempo. Luego tenemos la componente de nosotros, la que estamos presentando el día de hoy, porque tenemos también la parte de aprendizaje automático, en el cual se busca analizar la sensibilidad de las concentraciones de contaminantes a las condiciones atmosféricas. Cuando se habla de sensibilidad, se habla de la relación, por ejemplo, un incremento o un pequeño cambio de temperatura puede o no tener un pequeño cambio en la concentración de un determinado contaminante, o un cambio en la cantidad de radiación solar que llega a la superficie por presencia o no de nubosidad puede o no tener un cambio. Y lo que se hace en este caso es analizar la sensibilidad, es decir, variable por variable, con modelos lineales, para después integrarlos en un modelo de varias variables con sistemas estadísticos de regresión múltiple. Esta aproximación, pues, nos va a permitir también, o nos está permitiendo identificar, por ejemplo, de los vientos, en qué horarios son los más importantes, en qué niveles, qué componentes son importantes, no solo la magnitud del viento, sino cuando tiene una componente sur-norte o cuando tiene determinada dirección, puede tener un diferente impacto, aunque tenga la misma magnitud. Y así, por ejemplo, también la estabilidad de la atmósfera, qué tan sensible es, esta condición de una atmósfera más estratificada o más estable o menos estable para las condiciones de disipación de los contaminantes. Y luego tenemos una componente nueva que es estrictamente de aprendizaje automático, que lo que hace es analizar las series de tiempo históricas de los últimos años, básicamente del 2010 a la fecha, de las concentraciones de los distintos contaminantes con los datos horarios, que es una joya que se tienen aquí en el Valle de México, y que pues ojalá que en el corto plazo se vayan implementando redes similares en las otras ciudades de la CAME, y con esa información se entrenan a los modelos de inteligencia artificial para que, junto con otras informaciones meteorológicas, nos puedan dar una estimación de cuál va a ser la concentración de contaminantes. Es decir, tenemos una serie de aproximaciones al mismo problema, que es el poder anticiparnos a cuál va a ser la concentración de los contaminantes a través de muy diversos aproximaciones que nos están permitiendo aprender muchas cosas y también poco a poco ir construyendo sobre la marcha pronósticos que nos den una idea cada vez con menos incertidumbre de la calidad del aire que esperamos para los próximos días. Esto se ha detallado en los distintos reportes y que ustedes pueden consultar, pero diariamente pueden ver la síntesis, digamos, en esta página que está aquí listada, que es cefiros.atmosfera.unam.mx, en donde se presenta la concentración estimada de cada una de estas componentes para el día siguiente, en algunos casos para 2, 3 y hasta 4 días, incluyendo el día actual. En el caso de esta componente, que se le ha llamado la componente 5, simplemente porque están ordenadas secuencialmente, pero no tiene ninguna otra implicación jerárquica, ustedes la pueden consultar en la página Cefiros, también en pronósticos.atmosfera.unam.mx, y en síntesis presenta estas 3 imágenes, ¿no? Del lado izquierdo vemos unas series de tiempo para 4 días completos, en los cuales se presenta la temperatura horaria que se espera para el centro de la Ciudad de México, en este caso. En la segunda línea se presentan 2 series de tiempo, una con línea negra,
que representa la climatología de los últimos 15 años de el promedio de la concentración, en este caso de ozono, para la zona del Valle de México, las estaciones que no son de montaña, sino las estaciones que son de la parte baja del valle, y se presenta un puntito con una pequeña barra en la cual se presenta el estimado para cada día. Es decir, por ejemplo, en esta fecha determinada, pues se tenía un estimado promedio de todas las estaciones, ligeramente por debajo del promedio para el mes que se utilizó para este ejemplo. Y en la línea gris, en la serie gris, se observa el máximo de todas las estaciones en cada momento y la climatología para el mes en que está corriendo. Entonces, en este caso, también se observa una pequeña barra con un triángulo en el cual se muestra, en este momento no puse la última versión, pero la última versión tiene el color de acuerdo a la calidad del aire esperada, el valor que se espera para como máximo y la relación con el máximo climatológico. Entonces rápidamente uno ve si vamos a estar por arriba o por debajo de las condiciones promedio y si hay posibilidades o no de tener un nivel de mala calidad del aire. En la tercera línea se ve con línea azul intensa, azul marino, la rapidez del viento pronosticada para los 4 días que se incluyen en el pronóstico, y con barbas se muestra no solo la magnitud, sino también la dirección del viento y cómo va a cambiar, ¿no? Entonces, en este ejemplo pues, se observan algunos máximos que ocurren en la tarde en algunos de estos días. En la tercera línea se observa si hay un pronóstico de precipitación. Entonces, esta tiene una escala dinámica, es decir, por ejemplo, en este caso pues, tenía 25 milímetros y son barras de la precipitación en cada 3 horas. Esto es muy útil porque sí nos ayuda a visualizar si tendremos o no si tendremos o no precipitación. Y luego, en la versión más nueva tenemos la radiación solar esperada y entonces uno ve los días en que hay nubosidad. Por ejemplo, el día de ayer estaba pronosticado que iba a haber nubosidad, ¿no? La imagen que tiene el número 2, tenemos un estimado de cuáles serían las estaciones en las cuales estadísticamente se tiene mayor concentración en este caso, de ozono para el mes que corre. Y en la imagen, el mapa que vemos es un mapa de altura geopotencial en 500 hectopascales, con las líneas, los contornos negros están los valores, y con color se ve la anomalía respecto de la climatología del mes en cuestión de la altura geopotencial en 500 hectopascales, ¿no? Entonces, esta información, cuando nos vamos familiarizando con ella, viéndolo rápidamente nos damos una idea de lo que se espera para el día de hoy y los siguientes 4 días, incluyendo el día presente. Bueno, ahora vamos a platicar un poco de la región. La región es sumamente compleja y aquí vemos un mapa de estos, un modelo digital de elevación en el cual están marcadas algunas de las zonas urbanas. Por ejemplo, aquí está Toluca, digamos aquí hacia Cuernavaca, o pues la zona de Puebla, Tlaxcala, y por supuesto aquí la zona de la Ciudad de México y la zona conurbada. Pero lo que llama mucho la atención es la complejidad orográfica de la región. Entonces aquí vemos la Sierra Nevada, pues digamos el Popocatépetl, el Iztaccíhuatl. Esta zona es muy interesante porque es la zona más baja hacia el sur, oriente y poniente del valle. Y este es el que nosotros llamamos Paso de Ozumba, porque hay una población que se llama Ozumba aquí, y que tiene una importancia en la ventilación del Valle de México. Y hacia el norte, pues está, no está rodeado de sierra, sino que el valle pues tiene un parteaguas o una sierra más baja. Entonces,
sí es importante reflexionar sobre esta condición que va a alterar mucho la ventilación o los vientos en toda la región. Entonces, en esta serie de figuras, lo que mostramos aquí en esta primera del lado izquierdo a la derecha, en color azul marino se muestran las zonas que están por debajo de los 2100 metros de altura sobre el nivel medio del mar, y en color, digamos, verdecito o amarillo limón, se observa la región que está por arriba de los 2100 metros de altura sobre el nivel medio del mar. Y así vamos a 2200, aquí abajo en 2300, aquí un poco más abajo en 2400, aquí 2500, y aquí en 2500 ya en esta región ya está por debajo de los 2500 entre el volcán Popocatépetl y lo que sería la Sierra del Ajusco, y está lo que llamamos nosotros el Paso de Ozumba. Entonces aquí hay una zona de intercambio en niveles relativamente bajos que va a ser muy importante durante el ciclo diurno para que se tengan intercambios por esta región. En 2600 empiezan a aparecer otros pasos, como este que es por Río Frío, digamos hacia Puebla, cuando voy en la carretera hacia Puebla, y ya en 2700 pues se hace mucho más abierta esta región de Río Frío y empiezan a abrirse otros pasos como estos que comunican hacia Toluca, el Valle de Toluca, pero todavía tenemos regiones que en 2900 o en 3000 metros están por arriba de esas altitudes. Entonces, esto hace que la región tenga una complejidad muy particular. Cada una de estas regiones tiene su propia climatología. Estas gráficas que mostramos aquí son lo que llamamos los climogramas. Entonces, en un climograma tenemos en barras la precipitación mensual promedio de un cierto periodo, en este caso de 1961 a 2025, están actualizados hasta diciembre del año pasado, y vemos con línea amarilla la temperatura promedio mínima del día y con línea roja la temperatura promedio máxima del día. Con línea negra segmentada el promedio de estas dos temperaturas. Todas las gráficas tienen las mismas escalas, excepto la de Huauchinango. Entonces, por ejemplo, para la Ciudad de México, pues igual que las demás, van de 0 a 250 milímetros por mes. Para obtener la precipitación anual, pues nada más se suman todas, ¿no? Y la temperatura mínima, pues digamos, va de menos de 5 grados a alrededor de un poco más de 10 grados como temperatura mínima promedio. Si nomás tomamos el periodo 2020-2025, esto ya sube, ¿eh? Ha aumentado muchísimo la temperatura, sobre todo la mínima, que también lo tenemos, pero ese es un comentario. Una característica de todas las estaciones de la región es que el máximo de la temperatura diaria ocurre en los meses de abril y o mayo. Entonces vemos estos máximos en mayo, abril, mayo, abril, mayo, abril, mayo, mayo, todas ellas. Independientemente de que la temperatura pueda ser más alta o más baja. Por ejemplo, en la Ciudad de México tenemos del orden de una media máxima como de 27 grados, ya ahorita deben dar un poco más, para el mes de mayo. No quiere decir que algunos días no llegue a 30 o se quede en 24, simplemente es el promedio. Y la precipitación tiene en general un máximo en verano, pero no todas las estaciones observan con claridad una canícula, sino que algunas tienen mayor, es decir, una disminución a la mitad del verano. Algunas tienen una mayor precipitación y otras menor precipitación. Esto también va a cambiar las condiciones en cada una de las regiones de la CAME. Es decir, tienen una climatología general en términos de en qué mes ocurre su temperatura máxima similar. Los valores varían entre regiones. Por ejemplo, digamos, Cuernavaca pues, tiene una media máxima como de 33 para el mes de abril o mayo,
mientras que la Ciudad de México pues está por debajo de los 30 grados. Aquí vemos un despliegue de mapas de la temperatura máxima en la primera fila, la mínima en la fila de hasta abajo y la media en la fila intermedia. Y este es el promedio de la temperatura máxima para cada uno de los meses en toda la región. Entonces aquí lo que es muy destacable es que aunque sea una misma región, las diferencias de temperatura son muy importantes. Digamos, hacia el estado de Morelos tenemos temperaturas promedio máximas por arriba de los 30 grados en todos los meses del año. Hay regiones donde tenemos temperaturas mínimas diarias por debajo de 0 grados. Hay muchas heladas, sobre todo en la parte occidental del Estado de México, hacia Toluca, el Nevado de Toluca, etcétera. En las montañas que rodean a la Ciudad de México, por supuesto la Sierra Nevada, y hacia estas zonas de Tlaxcala, donde también tenemos, digamos, Malinche, etcétera. Y entonces, pues las condiciones de temperatura son diferentes, aunque tengan un ciclo similar, pero con valores bastante distintos, ¿no? Bueno, eso es como un recordatorio pues de que estamos en una zona alta relativamente, prácticamente todo está por arriba de los 1000 metros sobre el nivel medio del mar, con regiones que llegan hasta, bueno, por supuesto los volcanes, pues están en alturas muy importantes, pero bueno, varias de nuestras ciudades están alrededor de los 2000, 2500 metros o 1500, 2500 metros sobre el nivel medio del mar. Bueno, ahora voy a poner un poquito de recordatorio de la gran escala, pero en este caso vamos a mostrar los compuestos de el percentil 10, es decir, el 10% de los días en que tenemos niveles más bajos de contaminante de partículas PM10, es lo que tenemos aquí arriba a la izquierda para cada uno de los meses. Estas figuras se han estado desarrollando con un estudiante que realizó una estancia con nosotros, bueno, está realizando una estancia con nosotros, se llama Eric Rico, ¿no? Entonces, arriba vemos, por ejemplo, aquí, el patrón de altura geopotencial en 500 hectopascales para el 10%, en promedio, del 10% de los días con menor nivel de partículas PM10. Y del lado derecho vemos el 10% de más alto. Abajo vemos lo mismo para partículas PM2.5. Entonces, en general, por ejemplo, los meses de enero, febrero, marzo, se asocia con anomalías negativas de altura geopotencial y tanto para PM10 como para PM2.5, y lo mismo ocurre bueno, para el 10% más alto, es decir, el percentil 90, hay algunas diferencias, pero en general también es similar para para PM10 y para PM2.5, ¿no? Los patrones no son iguales o no tienden a persistir a lo largo del año, sino que van tomando distintas características. Es decir, no necesariamente es un patrón que se hace más intenso, más débil o más al norte o más al sur a lo largo del año, sino que van tomando distintas características, ¿no? Bueno, entonces, en ese escenario y algunas cosas que ya se han presentado con mucha claridad en las presentaciones, en las etapas anteriores de esta capacitación, voy a comentar sobre cómo le hacemos nosotros en términos generales y de las características meteorológicas que tomamos en cuenta. Y luego los detalles estadísticos los vamos a ir viendo tanto en la segunda parte del día de hoy como como en el día de mañana. Entonces, nosotros utilizamos
las salidas del modelo que corre nuestro grupo en el instituto, que se corre aquí en el instituto, se corre todos los días, cada 24 horas, y para ello utilizamos las condiciones iniciales y de frontera del modelo Global Forecast System de la NOAA. Se realiza un preprocesado, es decir, se prepara todo y se corre el modelo, que sería la parte de ejecución. Después nosotros hacemos un postprocesado que incluye el cálculo de alguna serie de indicadores, como en este caso la circulación que vamos a utilizar, o pueden ser los índices de estabilidad, o simplemente una corrección para tener un mejor pronóstico, una corrección estadística con métodos estadísticos, por ejemplo, de la temperatura superficial, o por ejemplo, generamos un mapa a 2 kilómetros de resolución de la temperatura máxima y de la temperatura mínima, incluso la temperatura horaria, aunque el modelo se corra a 15 y 5 kilómetros en dos dominios anidados, ¿no? Tenemos en rojo el dominio madre y en azul segmentado el dominio hijo, ¿no? Hay algunas características que tiene nuestra implementación, como por ejemplo se ha mejorado la topografía, la cobertura y uso de suelo con información del INEGI actualizada. Pues hemos hecho algunos cambios, resultado de diferentes tesis o artículos. Por ejemplo, se utiliza un modelo de uso de modelo de suelo, no de superficie, sino de suelo, un poco más costoso computacionalmente, pero que nos ha favorecido mucho, sobre todo en la temperatura de superficie, y eso impacta, por ejemplo, en la capa límite. Se usa la versión con el núcleo ARW. Ya comenté que pues las salidas del modelo se postprocesan para tener un mejor pronóstico y generar una serie de gráficos y productos útiles. Y nosotros utilizamos nuestro modelo para forzar el modelo de circulación oceánica, el modelo de marea de tormenta, el modelo de dispersión de ceniza volcánica y los módulos que tenemos para dispersión de petróleo en caso de derrame y con la información de las coordenadas del derrame, y de dispersión de humo de incendio en caso de que exista un incendio. Nada más uno le puede dar las coordenadas en que ocurre y puede ver para dónde se va a dispersar el humo. Entonces, este modelo es central en todo el sistema de pronóstico que corremos diariamente. Entonces, ahora lo que hacemos es, después del postprocesado, hacemos una estimación de la concentración de contaminantes ahorita en la zona de la CAME y inicialmente en la Ciudad de México y la zona conurbada. Bueno, esta son la configuración que utilizamos. La versión que está en producción es la 4.2.1, ya tenemos algunas con la 4.6. Decía yo, usamos las condiciones iniciales del GFS, tenemos 50 niveles en la vertical. Estas son las configuraciones de física y tenemos pues los anidamientos a 15 y 5 kilómetros. Ahora, ¿qué variables obtenemos o utilizamos de la salida del modelo WRF de la UNAM para estimar las concentraciones de contaminantes? En la primera etapa trabajamos con ozono. Digo en la primera etapa porque ahorita ya tenemos bastantes avances que tenemos que concluir antes de la entrega del proyecto de PM10 y PM2.5. Entonces, utilizamos las series históricas de ozono para ver la sensibilidad de la temperatura del aire en superficie o a 2 metros, la temperatura del suelo o la superficie, que no es la misma que la temperatura del aire. Digamos, esta sería la temperatura del pavimento o del techo o del pasto, según el sitio. La temperatura del suelo, es decir, un promedio de la temperatura en varias capas en los primeros metros del suelo. Esto porque tiene una inercia térmica que va
a afectar la propia temperatura del suelo, la altura geopotencial en superficie. Luego sacamos promedios diarios en el intervalo de 12 a 18 horas de los máximos diarios de ozono. Digamos, aquí decimos de 12 a 18 horas porque los máximos siempre ocurren en este intervalo de tiempo y entonces buscamos el valor máximo en este caso. La circulación sacamos el promedio de 24 horas. No tomamos un valor horario, sino calculamos la circulación en 500 hectopascales para el promedio de los próximos 24 horas. Utilizamos rapidez del viento, su velocidad, su magnitud y la componente meridional, ¿no? Analizamos las dos componentes, porque no solo es importante la intensidad del viento, sino también qué dirección tiene, y no solo en superficie, sino también en niveles medios de la troposfera, ¿no? Y la radiación solar incidente, que quiere decir la radiación solar que llega a la superficie. Es decir, si hay nubosidad, pues la radiación que llega a la superficie es menor, si no hay nubosidad, pues es mayor, ¿no? Por ejemplo. Ahora, algunos de los resultados que es importante comentar en términos de las similitudes y diferencias de la zona de la CAME es la rapidez del viento. Entonces, por ejemplo, en esta gráfica vemos en azul cielo el viento para la Ciudad de México para... Richard, tómate que sea 5 minutos para comer, Richard, porque a veces, mira, estamos a un ritmo bien exagerado. Sí, Richard, sí. A ver si pueden apagar por ahí un micrófono, por favor. Entonces, lo que aquí quiero notar es que en el caso de la Ciudad de México, en comparación con Toluca, Pisaco, Cuautla y Pachuca, por ejemplo, los vientos en los primeros 500 metros son mucho más débiles, lo que disminuye la ventilación en el Valle de México. Y esto es válido, por ejemplo, para las 0 horas, es el promedio del mes de febrero de 2025, para las 0 horas, o para el mes de marzo, o para el mes de abril, o para el mes de mayo. En todos los casos, el viento en los primeros 500 metros es más débil en la Ciudad de México. Y bueno, varía entre el más intenso, entre Pachuca, Apizaco, pero son considerablemente más intensos. Entonces, eso va a ser diferente, porque bueno, por un lado el viento intenso puede, en condiciones de suelo seco, puede levantar partículas PM10, sobre todo pero también se puede llevar los contaminantes, los saca del área en pocas horas o en poco tiempo. En esta gráfica estamos mostrando el perfil de viento promedio, la magnitud del viento en línea azul, por ejemplo, en febrero de 2025 a las 0, 6 y 12 horas local, y podemos ver la dirección que tiene. Entonces, una cosa que es muy interesante es que, por ejemplo, a 4 kilómetros en promedio, el viento es muy similar a las 0 horas, a las 6 horas, a las 12 horas o a la hora que nosotros lo veamos, indicando que las condiciones cambian relativamente despacio, pues, escala sinóptica principalmente y grandes patrones, pero en niveles bajos, entre las 0 y las 6 horas o las 12 horas puede haber cambios muy importantes. Por ejemplo, aquí tenemos que el viento cambia prácticamente de dirección entre las 0 horas y las 12 horas, ¿no? Tenemos una componente del noroeste y una componente del noreste. Si hacemos esto hora por hora, pues podemos notar precisamente esto, ¿no? Por ejemplo, este es un ejemplo de marzo de 2025, el promedio horario, todo obtenido con el modelo. Entonces, si nos vamos cerca de los 4 kilómetros, pues el viento prácticamente se mantiene a lo largo de las 24 horas, mientras que en los niveles bajos va cambiando en intensidad en dirección, aquí viene del norte, luego cambia a viento del este, en altura cambia también significativamente. Entonces, eso es algo que tenemos que tomar en cuenta.
la dirección y la magnitud del viento en los niveles bajos de la troposfera va a variar mucho, dependiendo de la hora del día y también de cada una de las regiones de la CAME, mientras que en altura pues son bastante similares. Entonces, esto es algo que hace más complicado el poder tener una estimación buena de la dispersión de contaminantes. En esta gráfica, en estas gráficas que son del lado izquierdo, las gráficas, las primeras 3 columnas corresponden a febrero de 2019 y las segundas 3 columnas para abril de 2019, que son parte del trabajo de investigación de tesis de licenciatura de Erika Jiménez, pero que lo que ella está mostrando tiene una serie de estudios ahí, pero en particular este me llama la atención, que es de dónde vienen las partículas que llegan a la azotea de nuestro instituto 2 horas antes. Es decir, 2 horas antes en promedio para el mes de febrero, tomando como punto de referencia la 01 en hora local, pues vienen del sur o vienen de esta otra región, pero principalmente del sur. Si estamos a las 6 de la mañana, pues ya vienen más del suroeste, después vienen un poco más casi del oeste, noroeste, y más tarde sigue girando y vienen ahora del noreste con distancias muy cortas, vientos muy débiles, se mantiene así hasta las 17 horas, esta es la hora, los periodos críticos en donde los vientos son muy débiles, con vientos, sí, efectivamente del noreste, y después aquí a las 21 horas se empieza a intensificar y más tarde ya es más disperso. Perdón, aquí, más tarde a las 21 horas, pues no, se mantiene esto. Para el mes de abril tenemos un patrón similar, iniciando, digamos, en las primeras horas del día, viento que viene muy del sur, después ya se hace más disperso, pero principalmente del suroeste, y aquí también tenemos ya 2 regiones. Cuando tenemos este tipo de 2 zonas de máximos, pues corresponde podríamos agrupar días en que tenemos determinado patrón sinóptico y otros días en que tenemos otro patrón sinóptico. Pero eso es muy interesante, que a lo largo del día las trayectorias que siguen las parcelas de aire para llegar a un determinado sitio van cambiando. En su tesis ella tiene este tipo de análisis para distintos sitios y también cambian. Conforme va más al norte, tiene menos influencia del sur y también tiene vientos un poco más intensos. Ahora, otro aspecto que me pareció interesante de comentarles y mostrarles es este estudio que hicimos hace ya un tiempecito, en el cual analizábamos los vientos que cruzan por este sitio, que es el umbral que tenemos entre el Valle de México y Morelos, que nosotros llamamos Ozumba, y luego estos 2 puntos de control en donde estamos nosotros calculando la presión o las diferencias de presión entre estos 2 puntos, que aunque están sumamente cerca, entre ellos son pues aproximadamente como 30 kilómetros en línea recta, están muy relacionados. Entonces aquí graficamos el viento del modelo en azul en el sitio de Ozumba, es decir, aquí en esta zona, y vemos que tiene un ciclo diurno, es lo más importante. Después hay algunos eventos, como por ejemplo este que se ve aquí, que debe corresponder a un norte, o este que es más intenso, en donde va variando. Y con línea roja, una aproximación calculando la intensidad del viento, la componente del viento meridional, entre estos 2 sitios, como una métrica de la intensidad del viento en esta zona de Ozumba. En realidad, recordemos que es muy difícil, es mucho más fácil medir la presión que medir el viento. Desde el sensor es mucho más barato, hasta la logística que se requiere para medir el viento es mucho mayor que para medir la presión. Entonces, esta correlación pues nos muestra que explicamos
poco más del 60% de la varianza solo con las diferencias de presión. Y también nos muestra que aquí hay un viento bastante importante y un intercambio de parcelas de aire entre estas dos regiones. Como resultado, nosotros calculamos el transporte entre la superficie y los 2.500 metros de altura para cada uno de los meses. En este caso fueron del año 2010, si no me equivoco. Las simulaciones numéricas son del año 2010 y vemos que hay un ciclo diurno en promedio muy, muy marcado a lo largo de todo el año. Lo que cambia es un poco la intensidad, pero todo el año tenemos este flujo de entrada entre las 14 y las 24 horas, mientras que tenemos flujo de salida entre, digamos, las 24 horas y las 13, 15 horas, no tan consistente, o sea, con mayor variabilidad, pero tenemos este flujo de entrada y salida en esta región que va a afectar la circulación en la zona central de México. Algunos artículos ya lo habían mencionado, pero aquí hicimos toda una simulación de todo un año completo, todos los días, todas las horas, para ver la variabilidad a lo largo del año y la variabilidad diurna. Entonces, este resultado pues muestra que este paso en particular es muy importante, y también nos muestran pues que hay otros pasos que también hay que analizar. Luego, en esta figura, lo que se muestra del lado izquierdo es el viento a 10 metros sobre la superficie en 6 sitios distintos de la zona de la CAME, mientras que del lado derecho se muestra el viento a 5.000 metros en los mismos sitios de la CAME. Entonces, lo que es importante notar es que si vemos las figuras del lado derecho, pues son muy similares. Es decir, el viento en altura casi no cambia. E incluso en regiones que pueden estar a 100, 200, casi 200 kilómetros de distancia, como puede ser Puebla o Toluca o el propio aeropuerto de la Ciudad de México. Mientras que en superficie cada una tiene su propia variabilidad. En algunas tenemos un ciclo diurno más intenso, con distinta dirección, no necesariamente con la misma fase, y algunos tienen más influencia. Por ejemplo, Pachuca es más sensible a los eventos de escala sinóptica y así sucesivamente. Es decir, todo esto es sumamente importante para la ventilación. Bueno, pues esa es como una introducción de lo que tenemos en la zona de la CAME, de algunas de las características que tienen. Hay muchos aspectos que no comenté porque ya los habían descrito con mucho cuidado en presentaciones anteriores, particularmente la que hizo la doctora Raga. Y entonces elegimos complementar con algunos de los fenómenos que se observan cerca de la superficie y lo que es diferente entre las regiones. Entonces, pues punto a destacar que tenemos un proyecto realmente que está aportando muchísimo conocimiento y líneas para seguir, y poco a poco va construyendo capacidad para anticiparnos a las malas condiciones o buenas condiciones de calidad del aire, con 6 componentes. Está enfocado principalmente en ozono, en partículas PM10 y PM2.5. En esta componente, pues lo que se hizo fue estudiar la sensibilidad de las concentraciones de contaminantes a distintas variables meteorológicas. Algunas directamente se utilizan, como puede ser la temperatura del aire, del suelo, de la superficie, o el viento, o algunas son cálculos derivados, como puede ser la propia la circulación, o puede ser la estabilidad atmosférica. Y después tenemos, bueno, que utilizamos el pronóstico del instituto, el cual se puede consultar en ese sitio. Ay, perdón. Aquí me entré mal. Bueno, aquí. Y las zonas urbanas de la CAME pues tienen diferencias en altitud, en temperatura, en precipitación, en los vientos en superficie, y tienen algunas características similares, como es la ocurrencia en tiempo en el ciclo anual de temperatura máxima, de temperatura mínima, y
el Valle de México tiene los vientos más débiles en toda la región, pero y también hay algunas regiones que son de particular importancia para la ventilación, en este caso del Valle de México, pero que afectan y cuestiones similares eh, están ocurriendo en otras regiones de la CAME, ¿no? Pues sería como a manera de introducción lo que yo les quería platicar. Muchas gracias. Gracias, doctor. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Una pregunta? ¿Una observación? Creo que no. Podemos seguir con... Ah, sí. Este... el Estado de México, rama de Domex. Muy buena tarde, doctor. Buenas tardes a todos y a todos. Oiga, está muy genial esa tesis que acaba de presentar. No sé si habría manera de, por favor, nos la pudiera compartir en el chat o privado, si es que ya está publicada, para darle una revisión. Y bueno, nada más sería hasta ese momento. Ahorita es el comentario. Gracias. Bueno, la tesis que comenté en realidad está en revisión, todavía no defiende, es de Erika Jiménez. Entonces, esperemos que esté en un mes ya graduada, máximo 2. Gracias, gracias. Mónica Jaimes tiene su mano levantada. Hola, Jorge, tengo una duda sobre el modelo que ustedes usan para mejorar lo que se podríamos decirle el terreno. ¿Ustedes lo desarrollaron o usan alguna información de otros modelos? Usamos las series de INEGI Ujú. y ellos ahorita, bueno, las van actualizando conforme va cambiando la cobertura y uso de suelo. Entonces usamos la de ellos, siempre la última versión. Sí, es Y que también la topografía. como comentaste que era mucho más, por así decirlo, detallada y que eso usaba más tiempo de cómputo, bueno, costo de cómputo, entonces es eso, el que usan ese preproceso del INEGI y lo hacen Mm, continuamente. No, no, son dos cosas diferentes. Creo que no fui claro. O sea, dentro de nuestro modelo usamos la topografía de INEGI y la cobertura y uso de suelo de INEGI. Y esas se introducen en el modelo en la parte de los estáticos. Y lo que es más costoso computacionalmente es el modelo de suelo, que en realidad es un modelo que tiene varias capas, 4 capas. Entonces el suelo no es algo plano, sino que es como la atmósfera, tiene 4 capas en las cuales hay difusión de humedad y de calor. Y entonces en un modelo en el que utilizamos, que es el NOAA-MP, es un poco más, bueno, considera un poco más tardado computacionalmente. No me acuerdo ahorita, tal vez Rosario se acuerde, como 10% debe de ser. Pero lo que provoca al final es que la temperatura del suelo es diferente. A veces coincide, pero a veces no, que es cuando nos es interesante. Y como la temperatura del suelo pues va a afectar la capa límite, pues eso, ahí es donde se reflejan las diferencias y bueno, pues afecta otras cuestiones, ¿no? Los niveles bajos de la atmósfera. Ah, ok, muchas gracias. Sí, esa fue mi duda. Sí. Gracias. ¿Alguna otra pregunta para el doctor Zavala? Bueno, muchas gracias, doctor. Continuamos con la doctora Rosario. Sí, hola, muy buenas tardes. Voy a compartir. Mm, A ver si sale esto. Ya vemos su pantalla. Ujú. Ujú. Entonces, aquí. Ahí ya estamos viendo bien. Sí, ya.
Ok, pues muy buenas tardes a todas y todos. En esta parte del taller yo les voy a hablar sobre algunos de los métodos estadísticos que se emplearon en la implementación del pronóstico para esta componente 5. Entonces, el contenido de esta plática, bueno, tiene una muy breve introducción sobre la utilidad de los métodos estadísticos y me voy a centrar en la parte de los modelos de regresión lineal, tanto simple como la regresión lineal múltiple. Les voy a platicar sobre el método que se utiliza para el ajuste de la recta en el modelo de regresión lineal simple, que es el método de mínimos cuadrados. Hay un estadístico que se utiliza pues con bastante frecuencia, entonces vamos a verlo un poco con detalle, el coeficiente de correlación de Pearson. Después vamos a ver, a entender la información que nos proporcionan los valores que uno obtiene al hacer un análisis de varianza. Y algo que es bastante importante y que generalmente no le ponemos mucha atención son los residuales, ¿no? Y ahorita vamos a ver pues algo con más detalle acerca de los residuales o de los errores. Después, bueno, la parte de regresión lineal múltiple, una característica que se conoce como el sobreajuste. ¿Cómo podemos detectar y seleccionar, digamos, los mejores, entre comillas, los mejores predictores para el modelo? Y finalmente, la parte de los supuestos del modelo de regresión lineal. Bueno, entonces, a modo de introducción, pues sabemos que la atmósfera realmente es uno de los componentes del muy complejo sistema climático terrestre, que digamos lo podemos ver esquematizado en esta figura, y es el componente más variable, tanto en espacio como en el tiempo, ¿no? Además sabemos que la atmósfera es un sistema dinámico no lineal y que no es perfectamente predecible, ¿sí? Entonces, ¿para qué nos sirven los métodos estadísticos, no? Bueno, resulta que buena parte de los pronósticos meteorológicos, tanto los operativos como de largo plazo, es decir, los estacionales o climáticos, pues están basados en cuestiones estadísticas, ¿no? Entonces, los métodos de pronóstico puramente estadísticos, que también se conocen como los métodos clásicos, son útiles, entre otras cosas, para tiempos de anticipación, ya sea muy cortos, de horas, para los cuales, digamos, la información de los pronósticos dinámicos no está disponible con tan corto tiempo, ¿no?, de anticipación, o para tiempos muy largos, ¿no?, como de semanas, para los cuales la información, en ese caso de los pronósticos dinámicos, pues ya tienen bastante incertidumbre, ¿no? Entonces, bueno, existen métodos estadísticos que se utilizan comúnmente para postprocesar y mejorar los resultados de los pronósticos dinámicos. Muy frecuentemente lo que se hace es combinar, ¿no? Combinar los métodos estadísticos y dinámicos, ya que nos van a proporcionar pronósticos, por ejemplo, en este caso es nada más un ejemplo para ubicaciones particulares no representadas por los modelos dinámicos, ¿sí? Sabemos que el resultado de los modelos dinámicos, pues, nos dan los valores en ciertos puntos de malla. Entonces, al combinar métodos estadísticos con estas salidas de los modelos dinámicos, podemos obtener información para ubicaciones particulares, ¿no? No representadas en esos modelos dinámicos. Entonces, bueno, una cuestión importante es que los pronósticos estadísticos, pues, son objetivos, ¿no? En el sentido de que un conjunto dado de datos de entrada siempre nos van a producir el mismo resultado particular. Entonces, bueno, vamos a pasar a la parte del modelo de regresión lineal. ¿Por qué es importante? Porque gran parte del pronóstico estadístico del tiempo está basado justamente en este procedimiento conocido como regresión lineal. Entonces, vamos a empezar con el caso más simple, que es justo el método o el modelo de regresión lineal simple. Ese modelo nos describe la relación lineal que puede existir entre dos variables
vamos a llamar la variable X, que es la variable independiente, que también se conoce como variable explicativa o predictor, y la variable Y, en este caso, que es la variable dependiente o predictando. Entonces, la regresión, el método o el modelo de regresión lineal simple lo que busca es resumir justamente la relación entre esas dos variables mediante una línea recta, ¿sí? Obviamente, bueno, generalmente lo que se hace y lo que es recomendable siempre es hacer un diagrama de dispersión, ¿no? De las dos variables que estamos tratando de identificar su posible relación lineal en este caso, ¿no? Entonces, lo que se hace es obtener una recta, ¿sí? Una línea recta que gráficamente, por ejemplo, está representada en este diagrama de dispersión, pero pues uno podría graficar distintas líneas rectas, ¿no? Que uno diría con algún cierto criterio que pudiera ser un buen ajuste para el conglomerado de puntos asociados a esas variables X y Y, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia o la característica de encontrar esta línea para el modelo de regresión lineal simple, ¿no? Entonces, esa línea va a producir el error más pequeño para las predicciones de Y, dadas las observaciones de X. El criterio más usual para determinar el error en las predicciones va a ser la minimización o minimizar la suma de los errores cuadráticos, ¿no? Y eso es lo que hay detrás del método de mínimos cuadrados o mínimos cuadrados ordinarios, que lo vamos a revisar con más detalle. Entonces, ¿en qué consiste el método de mínimos cuadrados? Seguramente muchos de ustedes lo aplican y han escuchado hablar de él, etcétera. Entonces, si cometo algún error, pues me corrigen. Entonces, en este caso tenemos un conjunto de parejas XY y el problema es encontrar una línea recta particular que le vamos a llamar Y gorrito, ¿sí? Y si se acuerdan de la secundaria, pues la ecuación para una línea recta la podemos representar de esta manera, ¿no? De un coeficiente, una constante A más un coeficiente B que multiplica a la variable X. En este caso, nos acordamos, pues, que esa constante A es lo que se conoce como la ordenada al origen, es el punto en donde la recta cruza el eje vertical o el asociado a nuestra variable Y, ¿sí? Y el coeficiente B, pues es justamente la pendiente que tiene esa recta. Entonces, la idea del método de mínimos cuadrados es minimizar las distancias verticales al cuadrado entre la recta y los datos. O sea, nuestras parejas de datos están representados en este esquemita por los puntitos que tenemos aquí, ¿no? Son nuestras parejas XY. Tenemos la recta, que sería esta con esta ecuación, A más B por X. Y lo que queremos es minimizar estas distancias verticales al cuadrado, ¿sí? Ahí se les conocen como los parámetros de la regresión, y las diferencias que existen entre el valor observado Y, ¿sí?, de cada pareja de estos puntitos y el valor que se obtiene con esa recta ajustada se le conoce como error o residual. Esos errores o residuales son variables aleatorias cuya media es igual a 0. En realidad eso lo puede uno demostrar fácilmente, pero tienen esa característica, ¿no? Entonces, los podemos representar de esta manera, y simplemente el error va a ser igual a la diferencia entre el valor observado de mi variable del predictando, digamos, menos el valor
correspondiente sobre la recta que hemos ajustado, ¿sí? Si combinamos estas dos ecuaciones que tenemos aquí anotadas, se obtiene lo que se conoce como la ecuación de regresión, ¿sí? Simplemente despejamos de aquí y entonces me quedaría lo que tenemos acá. Y es igual a la y gorrito, que estaría representada por la ecuación de acá, más el error residual. Y si sustituimos la representación que teníamos en la ecuación 1, pues obtenemos finalmente la ecuación de regresión que está representada por esta ecuación número 3. Entonces, el objetivo va a ser minimizar la suma de los errores, pero al cuadrado, ¿ok? Estas serían las siglas en inglés, pero eso representa, ¿no? La suma de los errores cuadráticos. Y entonces es simplemente esto, ¿no? Encontrar la suma que representa el total de cada uno de estos errores representados aquí, elevados al cuadrado, ¿no? Si sustituimos las definiciones, pues llegamos a esto que tenemos acá, ¿sí? Y el chiste entonces es minimizar esta cantidad, ¿ok? Esto, lo que nos representa esta cantidad va a ser la variabilidad observada que no está determinada por el modelo de regresión lineal simple, ¿no? Entonces, obviamente, mientras más grande es esta cantidad, pues quiere decir que existen errores más grandes con respecto a la recta que estoy ajustando, ¿no? Entonces, la idea es que esa cantidad, pues, sea lo más pequeñita posible. Ahora, cuando nosotros tenemos una función y queremos encontrar el mínimo de esa función, ¿qué es lo que hacemos? Pues si se acuerdan, se tiene que derivar, igualar a 0 y encontrar los valores correspondientes. Ok. Entonces, como lo que nosotros queremos es encontrar los valores de los coeficientes A y B, pues vamos a derivar justamente la suma de los errores al cuadrado con respecto a cada uno de esos parámetros, igualamos a 0 y resolvemos el sistema, digamos, que obtenemos después de derivar y de igualar a 0. Eso está representado en estas dos ecuaciones. La primera es la derivada parcial con respecto al coeficiente A o a la constante, bueno, no constante, ¿verdad? Es también una variable aleatoria, ¿no? Con respecto a A, y la segunda es la derivada con respecto a B. Entonces, si se acuerdan por ahí de cómo se deriva, pues llegamos a estas dos ecuaciones que tenemos del lado derecho. Si despejamos, si reacomodamos, se llega a lo que se conoce como las llamadas ecuaciones normales, ¿sí? Que estarían representadas por estas dos ecuaciones que tenemos aquí. Entonces, ¿cuál es la idea? Lo que nosotros queremos obtener son los valores de A y B en términos de los datos que conocemos, ¿sí? De la información que tenemos, y esa información está contenida en los valores de XY y en los valores de Y, ¿no? Entonces tenemos que encontrar a y B en términos de XY y de Y. Si observamos esta ecuación que tenemos aquí arriba y dividimos entre n cada uno de estos términos, pues ¿a qué llegamos? Si se acuerdan de la definición del promedio, pues justamente aquí nos quedaría el promedio de los valores de Y, ¿no? Si sumamos cada uno de los valores de la variable Y y dividimos toda esa suma entre n, obtenemos lo que le llamamos como Y barra, ¿no? Nuestro valor promedio para Y. Si dividimos este término entre n, pues simplemente nos queda A. Y de este lado que nos quedaría, pues B que multiplica a X barra, ¿no? Entonces, de ahí ya llegamos a esta cuestión, ¿no? Obtenemos lo que acabamos de decir. Y barra va a ser igual a más B por X barra. Y de aquí, si despejamos la A, pues nos quedaría A igual a Y barra menos B por X barra. Entonces, de aquí, por ejemplo, ya tengo una expresión para A. Sin embargo, acá sigue estando B, que no la conozco, ¿no? Ok.
Pero entonces, esto que tenemos aquí, ¿qué nos indica? En primer lugar, que la línea de regresión siempre pasa por el punto localizado por los promedios de X y Y, ¿sí? La línea de la regresión lineal simple siempre va a pasar por el punto X barra Y barra. Y dos, esa línea de regresión divide la dispersión de los puntos observados de modo que los residuos positivos se cancelan con los residuos negativos. No quiere decir que vamos a tener el mismo número de puntos por arriba o por abajo de la línea, sino que en magnitud se van a cancelar los valores positivos con los valores negativos, ¿ok? Bueno, si resolvemos para B, que era la pendiente de nuestra recta, pues podemos llegar a esta expresión que tenemos acá, ¿sí? Dice, esta ecuación muestra que B es proporcional al coeficiente de correlación de Pearson entre X y Y, que lo vamos a denotar con esta RXY, en donde la constante de proporcionalidad está dada por la razón entre las dos desviaciones estándar. Acuérdense que la desviación estándar se utiliza, digamos, para denotarla, una S, y aquí es la desviación estándar para Y, y dividido entre la desviación estándar para X, multiplicado por el coeficiente de correlación de Pearson, pero no hemos dicho que es el coeficiente de correlación de Pearson. Entonces vamos a ver qué. Entonces ya tendríamos, o sea, de aquí ya podemos calcular el valor de la pendiente. Lo único que necesitamos son justamente los datos para XY y para YY. Y una vez obtenido, pues ya podemos calcular el valor de A utilizando la ecuacióncita que nos quedó por acá arriba, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué es el coeficiente de correlación lineal de Pearson? Entonces, vean que en el mismo nombre dice lineal, ¿no? Correlación lineal de Pearson. Entonces, esta es una manera de representar ese coeficiente en donde lo que tenemos es un cociente entre lo que se conoce como la covarianza entre nuestras variables X y Y, dividida entre el producto de las desviaciones estándar, ¿no? Para X y para Y. Por definición, esta es la formulita para calcular la covarianza entre X y Y, o sea, entre dos variables diferentes. Y las fórmulas para la desviación estándar de cada una de las variables, pues son estas dos que tenemos acá abajo, ¿no? ¿Pero qué es la covarianza? Bueno, eso es una medida de cuánto varían dos variables, pero en forma conjunta, ¿sí? Y si vemos la fórmula, pues resulta que la varianza va a ser un caso especial de la covarianza si en realidad lo que tenemos es una sola variable, ¿no? O sea, si X es igual a Y, en realidad lo que tendríamos acá arriba pues sería la varianza. Ok, hay varias propiedades que tiene este estadístico y como mencionábamos, bueno, la covarianza de X consigo misma pues es igual a la varianza de X y esa se representa como una S elevada al cuadrado. Digamos que es conmutativa porque da lo mismo calcular la covarianza de X con Y o la covarianza de Y con X. Tiene esta otra propiedad. Si hay una constante que multiplica a nuestra variable X, bueno, pues el resultado es el producto de esa constante multiplicada por la covarianza de X y Y. Y esta cuestión de que si X y Y son independientes, entonces su covarianza va a ser igual a 0. Entonces, pues, vean la forma que tiene esta fórmula para el coeficiente de correlación de Pearson. ¿Qué pasa aquí? Nosotros tenemos lo que se conocen como las anomalías con respecto al promedio de nuestros valores de la variable independiente. Esos valores pueden estar o por arriba o por abajo del promedio, ¿no? Entonces, esta cantidad puede ser positiva o negativa. Y lo mismo pasaría para este otro término, ¿no? De Y menos Y barra, pues igual. Puede ser una cantidad positiva o negativa y entonces resulta que
el coeficiente de correlación pues va a tener signo dependiendo de cómo están estas cantidades, ¿no? Finalmente este producto puede ser o positivo o puede ser negativo. ¿Qué pasa con las unidades? Aquí, por ejemplo, tendríamos que las unidades de la covarianza es el producto de las unidades de las dos variables que estoy comparando, ¿sí? Pero, ¿qué unidades tiene cada una de estas desviaciones estándar? Bueno, pues la desviación estándar para X va a tener las unidades de la variable X y la de Y, pues las unidades de la variable Y. Entonces, abajo también tenemos el producto de esas unidades y por lo tanto se van a cancelar. Entonces, lo que dice aquí, el coeficiente de correlación va a normalizar la covarianza creando una cantidad adimensional que facilita la comparación entre las variables. Pero vamos a ir un poco más a detalle para analizar, pues, qué es lo que pasa y qué valores podemos obtener para el coeficiente de correlación lineal de Pearson. A modo de, digamos, como para ser más intuitivo, entender el ajuste de una línea y qué valores obtendríamos para este coeficiente, bueno, supongamos que tenemos este diagrama de dispersión, aquí están todos nuestros puntitos, todas nuestras parejas de puntos X, Y, y vamos a trazar una línea vertical justo en el valor del promedio de X y una línea horizontal en el valor de promedio de Y. Y entonces queda dividido el diagrama en estos 4 cuadrantes, ¿sí? 1, 2, 3 y 4. ¿Qué pasa con los puntos que están en el cuadrante 1 en términos de las diferencias con respecto al promedio? Pues en términos de X, todos esos valores serían positivos, ¿verdad? Y en términos de la variable Y, pues también. Entonces, todos estos puntos contribuirían de manera positiva a la suma, ¿no? De este producto de las dos variables o de las dos anomalías, digamos. ¿Qué pasaría con los puntos del cuadrante 3? Pues ahora las diferencias de X con respecto a su promedio serían negativos, pero también son negativos las diferencias del valor de Y con respecto a su promedio, ¿sí? Y entonces a la hora de multiplicar tendríamos también una contribución positiva de todos estos puntos a la covarianza. Los que quedan en el cuadrante 2 y en el cuadrante 4, que en este ejemplo de este diagrama de dispersión, pues son nada más uno en cada uno de esos cuadrantes, pues son mucho menos que los que tenemos en el cuadrante 1 o en el cuadrante 3. Pero, ¿qué pasa con respecto a los signos? Bueno, con respecto a X tendríamos un valor negativo, pero con respecto a Y tendríamos un valor positivo, y entonces el producto en total nos da un valor negativo. Y lo mismo pasa, digamos, de manera equivalente para los que estén en el cuadrante 4. Entonces, para un diagrama de dispersión que tenga esta forma, pues lo que vamos a esperar es un coeficiente de correlación positivo, ¿no? Que tenemos más puntos en estos cuadrantes que contribuyen con cantidades positivas al cálculo de la covarianza. Pero entonces, ¿qué pasaría con una nube de puntos o un diagrama de dispersión que tuviera este sentido, ¿no? Pues entonces ahí sí, ya los valores que aportan, digamos, unos con valores positivos y otros con valores negativos, de tal manera que el producto se hace negativo, bueno, pues entonces tendríamos una nube en ese sentido y por lo tanto el signo final de la covarianza sería negativo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa con lo de abajo, ¿no? Las desviaciones estándar siempre son positivas, ¿no? Aquí las diferencias siempre están elevadas al cuadrado y entonces el resultado siempre es una cantidad positiva. Y entonces el signo del coeficiente de correlación lineal de Pearson va a estar determinado por el signo de la covarianza, ¿ok? Entonces, bueno, hay varias propiedades que tiene el coeficiente de correlación lineal de Pearson.
Bueno, resulta que el valor máximo que se puede obtener para el coeficiente de correlación es igual a 1 y el más bajo a -1, y eso se obtiene cuando los puntos caen justamente todos sobre la línea que estamos ajustando, ¿no? Sobre una línea recta. Entonces, bueno, los valores que puede tomar el coeficiente van de -1 a 1. Ya dijimos que es una cantidad adimensional. En este caso igual es simétrico, o sea, da lo mismo calcular RXY que RYX. Y luego viene esta cantidad que también es muy utilizada, ¿no? O sea, el cuadrado del coeficiente de correlación lineal, que se conoce como el coeficiente de determinación. En este caso, para el modelo de regresión lineal simple, el R cuadrada nos va a especificar la proporción de la variabilidad de una de las dos variables que es descrita por la otra, pero siempre en términos lineales, ¿ok? Es muy importante lo que está escrito aquí. El coeficiente de correlación de Pearson no proporciona ninguna explicación respecto a la relación entre X y Y, al menos no en sentido físico o de causa-efecto, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de calcularlo y siempre de antemano tenemos que graficar el diagrama de dispersión para ver si realmente es razonable pues hacer un ajuste con una línea recta, ¿no? Resulta que este coeficiente no es robusto ni resistente. ¿Eso qué quiere decir? Que una fuerte relación no lineal entre las dos variables puede no ser reconocida por este estadístico. Y eso se ve representado aquí en este conjunto 1 de datos, digamos. Tenemos estos puntos en el diagrama de dispersión, digamos, que claramente nos muestran que la relación entre esas dos variables X y Y, pues no es una relación lineal. Sin embargo, nosotros podemos ajustar una línea recta y pues nos va a dar un valor para el coeficiente de correlación de Pearson, pues bastante alto, ¿no? Si nosotros no tuviéramos la opción de graficar el diagrama de dispersión, pues no nos daríamos cuenta de esta característica, ¿no? De que en realidad la relación entre esas dos variables es muy, muy fuerte, pero no es lineal, ¿no? Y otra cuestión es que es muy sensible a valores extremos. Entonces, este segundo conjunto, nos está mostrando esta nube de puntos acá, pero un punto que se sale de esa nube que está por acá. Entonces, si nosotros calculamos el coeficiente de correlación de Pearson, pues se va a ver muy, muy afectado por este único valor que está por acá afuera, ¿no? De hecho, si no lo consideráramos, pues a lo mejor encontraríamos una recta totalmente distinta a la que ajustáramos si consideramos este valor que se sale totalmente de la nube, ¿no? Entonces, precisamente por eso hay que graficar de antemano y decidir si tiene caso calcular el coeficiente o cómo lo podemos interpretar. Y además los diagramas de dispersión pues también nos van a indicar posibles valores que pueden ser erróneos, ¿no? Hay que checar bien si es un valor erróneo o no. Aquí hay varios ejemplos de distintos diagramas de dispersión y los correspondientes valores del coeficiente de correlación lineal de Pearson en cada caso, ¿no? Entonces vemos que, por ejemplo, para una correlación 0, pues el diagrama de dispersión tiene esta forma y la recta pues es prácticamente una línea horizontal, ¿no? Ahora bien, hasta ahorita no hemos introducido, digamos, ideas estadísticas al modelo de regresión lineal simple. Resulta que las ideas estadísticas están totalmente asociadas a los residuales, ¿sí? Entonces, en estos modelos de regresión lineal es habitual o común suponer
que los residuales son variables aleatorias independientes con media cero y varianza constante. Además, se supone que los residuales siguen una distribución gaussiana. Entonces, ya aquí van varios supuestos sobre los residuales en donde ya estamos considerando cuestiones estadísticas, ¿no? Dentro del modelo. Aquí lo que nos dicen es que el mismo procedimiento de mínimos cuadrados garantiza, pues, que la suma de los errores es igual a cero y, por lo tanto, el promedio va a ser igual a cero. Dice, en la posesión de una varianza está implícita la idea de que los residuales se dispersan aleatoriamente alrededor de algún valor promedio. Y una cuestión central para realizar inferencias estadísticas, y esto es muy importante, es estimar la varianza, justamente la varianza de los residuales, ¿no? Que sería la dispersión respecto al valor promedio, pero ya dijimos que, bueno, el valor promedio es igual a cero y, por lo tanto, la ecuación para la varianza de los errores nos quedaría aquí, ¿no? En realidad, acuérdense que la ecuación para la varianza, pues, sería EI menos E barra, pero ya dijimos que E barra o E promedio, pues, es igual a cero. Entonces, nos queda esto. La diferencia con la ecuación original que uno utiliza para calcular una varianza está en esta cantidad, ¿no? Generalmente uno divide entre n-1 y aquí estamos dividiendo entre n-2. A esta cantidad se le conoce como los grados de libertad, ¿sí? Y depende de las cantidades independientes, digamos, que uno utiliza para el cálculo del estadístico. En este caso, como para EI necesitamos estimar los parámetros A y B, pues entonces tenemos n-2 grados de libertad. Ok. Bueno, resulta que en lugar de esta expresión, que es equivalente totalmente a esto, nada más estamos poniendo la definición de lo que es el error o el residual. En lugar de esa expresión para calcular la varianza, es común utilizar la siguiente relación. Entonces, vamos a ver qué dice esta relación. Aquí, estos términos representan lo siguiente. La SST es la suma de cuadrados total o la suma de las desviaciones cuadráticas de los valores de Y, ¿sí? Alrededor de su media. Esta es totalmente equivalente, digamos, a la varianza. Lo único que no estamos haciendo es dividirla entre n-1. En este caso sería n-1. ¿Por qué es n-1 en este caso? Porque el único valor que no es independiente, digamos, es Y barra. Y entonces en este caso tendremos que dividir entre n-1. Pero entonces, bueno, justamente esta suma de cuadrados total me representa o es proporcional, digamos, a la varianza de la variable de interés, o sea, el predictando, ¿no? Los otros términos que me representan, bueno, esa variación la podemos dividir en la porción representada por la regresión o suma de cuadrados de la regresión, que es esa SSR. ¿Esa cómo se define? Se define como los valores que yo estimo con el modelo de regresión lineal simple y le resto la media de los valores observados de la variable Y. Entonces, esta sería la variación asociada tal cual al modelo de regresión o a la recta que estoy ajustando, ¿sí? Y la porción asociada a la variación de los residuales, ¿no? Que era lo que ya habíamos visto, esta. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, la varianza de los residuales, que habíamos dicho que era igual a esto, pues la podemos expresar de esta manera. Si nosotros despejamos de aquí, podemos utilizar eso y nos quedaría que la varianza de los residuales la podemos expresar de esta forma, ¿sí? Entonces, bueno, nada más para acordarnos y que nos quede claro, SST es la suma de cuadrados total, que mide la variabilidad total del predictando Y. SSR sería la suma de cuadrados de la regresión,
¿Nosotros qué quisiéramos? Pues que esta suma de cuadrados de la regresión nos representara la mayor cantidad posible de la variabilidad total, ¿no? O sea que esta cantidad quisiéramos que fuera grande y parecida a este SST. Eso pasa cuando tenemos un diagrama de dispersión parecido a este, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando en realidad tenemos una línea que en realidad difiere muy poco de la media de los valores de Y? ¿Sí? Entonces va a tener una pendiente muy chiquitita y nos va a producir una suma de cuadrados de la regresión, pues muy pequeña, ¿no? Y eso es lo que no queremos, ¿no? Entonces, en este caso, un diagrama de dispersión que tenga esta forma, pues nos va a producir una línea recta, pues muy horizontal y que no difiere casi nada de la Y barra, ¿no? Y es cuando no tiene ningún sentido utilizar un modelo de regresión lineal simple para representar esa relación entre X y Y. Ok. Para ver realmente si el modelo de regresión lineal simple que estoy aplicando, digamos, pues nos va a proporcionar cierta información acerca de la relación entre dos variables. Muchas veces lo que se hace es realizar lo que se conoce como el análisis de varianza o ANOVA. Y generalmente lo que obtenemos es una tablita con estas cantidades, ¿no? La primera, bueno, si se fijan aquí, en las fuentes de variación, pues tenemos la variación total, la variación asociada a la línea o al modelo de regresión y la variación asociada a los residuales, ¿sí? Los grados de libertad, pues van a ser para la total, n-1, para la regresión, como solo tenemos un parámetro en este caso, es 1, y para los residuales, pues es n-2, por lo que ya platicamos anteriormente. Vamos a obtener la suma de cuadrados correspondiente a cada una de estas fuentes de variabilidad. Y después, las varianzas, pues es simplemente dividir estas sumas de cuadrados entre el número de grados de libertad correspondientes. Y para la parte de regresión, pues lo denotamos con estas siglas, ¿no? Aunque en este caso, para la regresión lineal simple, como solo tenemos un grado de libertad, pues es exactamente igual a la suma de los cuadrados, ¿no? Y para los residuales, pues es simplemente obtener la varianza correspondiente a los errores o residuales. Y después, al final de la tablita, vamos a encontrar una cantidad que la podemos utilizar como un estadístico de prueba en una prueba de hipótesis. Entonces, de esa tablita del análisis de varianza podemos obtener varias medidas de la bondad de ajuste, ¿sí? O de la fuerza de la regresión. Una de esas medidas, pues, es la magnitud del error estándar, que es la medida de la magnitud absoluta de la bondad de ajuste. Entonces, es equivalente a este error estándar de la estimación. Y lo que representa, pues, es el grado de dispersión de los residuales alrededor de la línea de regresión ajustada, ¿ok? Entonces, esta es una medida de la fortaleza o fuerza de esa regresión, ¿no? O de qué tan razonable es o de qué tan bien está representando la relación entre las dos variables. Otro es el coeficiente de determinación, que aunque no viene como tal en nuestra tablita del análisis de varianza, lo podemos obtener de esta manera. Simplemente como el cociente entre la variabilidad asociada al modelo de regresión ajustado comparado con la variación total, ¿no? Y también lo podemos representar de esta manera, como 1 menos el cociente entre la variación asociada a los errores y la variación total. En este caso, el R cuadrada puede interpretarse como la porción de la variación de Y que está descrita por la regresión, como lo habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Y para el caso de la regresión lineal simple,
Pues esta R cuadrada es simplemente el cuadrado del coeficiente de correlación de Pearson. Uno que esperaría de aquí, habíamos dicho que lo que uno quisiera es que esta cantidad fuera lo más parecida a SST, ¿no? Cuando tenemos un modelo perfecto, pues entonces va a ser, esta cantidad va a ser igual a este, y el valor máximo que se puede obtener para R cuadrada, pues es igual a 1, ¿no? En este caso, lo que quisiéramos es que esta cantidad fuera, o sea, la variabilidad asociada a los errores fuera lo más pequeña posible, y que este término pues tendiera a 0, ¿no? Y por lo tanto obtendríamos otra vez una R cuadrada igual a 1, ¿no? Finalmente, esta cantidad de F es una comparación entre la variación asociada al modelo y la variación asociada a los errores. Entonces, lo que quisiéramos, pues otra vez, es que esta cantidad fuera grande, digamos, comparada con el error asociado a los residuales. Y entonces, pues, se va a ir incrementando con la fuerza de la regresión, ¿no? Mientras más grande sea este numerito o este estadístico F, pues para lo que se utiliza es para realizar una prueba de hipótesis en donde la hipótesis nula es de que no existe una relación lineal entre X y Y, ¿ok? Entonces, lo que nosotros vamos a querer que suceda es que yo pueda rechazar esta hipótesis nula, ¿no? Para poder decir que el modelo de regresión, pues, es adecuado. Y bueno, la prueba estadística se llama justo la prueba F, porque hay una distribución de probabilidades que se llama la distribución F, y para esa distribución se tienen dos parámetros, ¿no? Que ambos se conocen como los grados de libertad, y uno vale siempre 1 y el otro vale n-2. Pero bueno, eso ya les queda de tarea si están interesados. En realidad es una prueba para comparar varianzas. Pero bueno, eso lo da como resultado estadístico la tablita del análisis de varianzas. Ok. Bueno, otra cuestión que es importante saber es cuánto error estoy, digamos, cometiendo a la hora de estimar los coeficientes A y B, ¿no? Estos coeficientes A y B, pues los podemos considerar como estadísticos, o sea, son cantidades calculadas a partir de los datos, y por lo tanto, pues están sujetos a variaciones de muestreo. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo encontrar cómo se distribuyen, ¿no? Si yo pudiera sacar muchas muestras y cada muestra de los mismos datos, digamos, que estamos analizando, y ajusto rectas para cada una de esas muestras, bueno, pues entonces puedo tratar de encontrar cómo se distribuyen estos parámetros, ¿no? Los coeficientes de la regresión. ¿Para qué nos sirve eso? Bueno, pues eso nos va a permitir poder construir intervalos de confianza para los parámetros de las poblaciones, que en realidad pues, son desconocidos, y para realizar pruebas de hipótesis respecto a ellos, ¿no? Entonces, sí es importante poder saber cómo se distribuyen esos coeficientes, ¿no? Ahora, si n es suficientemente grande, podemos suponer que las distribuciones muestrales de A y B son gaussianas. De ahí la importancia también de la distribución normal o gaussiana, porque aparece en muchas cuestiones de inferencia estadística, ¿no? Bueno, entonces, para la ordenada al origen A, la distribución muestral tiene estos parámetros, ¿sí? O sea, la media va a ser igual al valor del coeficiente, y la desviación estándar está dada por esta ecuacióncita que tenemos acá. Y para la pendiente B, la distribución tiene estos parámetros. La media es igual al parámetro B, y la desviación estándar estaría dado por esta ecuación que tenemos acá.
Es importante esto porque, bueno, aunque no nos interesa tal vez mucho en cuestiones de la información en términos de la física que nos pueda proporcionar la ordenada al origen, de todos modos es importante saber pues el tamaño del error, ¿no? Que tiene. Bueno, o de su varianza, digamos, no de su error, sino de su varianza. Pero esto es particularmente importante para la pendiente, ¿no? Porque si obtenemos un valor muy grande, o sea, en magnitud, digamos, parecida al valor que obtuvimos para la pendiente, pues entonces nos estaría indicando que, pues que el error es grande, ¿no? En la estimación que hicimos, y entonces es importante calcular esas desviaciones para cada uno de los coeficientes de la regresión lineal simple. Bueno, pues resulta que es interesante saber cómo se distribuyen también los residuales o qué características tienen. Ya habíamos mencionado de antemano que entre los supuestos es que se distribuyen de manera normal, pero también que tienen una varianza constante, ¿no? Entonces, para ver esta cuestión de la varianza constante, podemos examinar diagramas de dispersión justamente de los residuales en función ya sea de Y gorro o de X, ¿no? En este caso, lo que tenemos acá de este lado es un diagrama de dispersión para nuestras variables X y Y, ¿no? Aquí están los puntitos y aquí está la recta que se ajustó con el con el modelo de regresión lineal simple. Ahora, si calculamos todos los residuales y hacemos este gráfico de dispersión de los residuales con respecto a los valores Y gorrito, pues vemos este diagrama que lo que nos está diciendo es que la varianza de estos errores pues no es constante, ¿no? Sino que va cambiando conforme aumenta el valor de Y gorro. Bueno, a esa característica de no tener una varianza constante se le conoce como heterocedasticidad. Y entonces, dice, estaríamos, si no se cumple con la suposición de la varianza constante, estaríamos sobreestimando el error de las estimaciones para valores pequeños y subestimando esta cantidad para valores grandes de X y Y. Entonces, es importante checar que se cumple con ese supuesto, ¿sí? ¿Cómo podemos corregir eso? En ocasiones, simplemente aplicando una transformación, en este caso a la variable Y, y entonces ya obtenemos un diagrama de dispersión de los residuales con respecto a este valor del logaritmo, pues ya que nos representa, digamos, una varianza mucho más constante a lo largo de los valores de esta variable, ¿no? Y a eso se le conoce como homocedasticidad, ¿sí? Entonces, uno lo que esperaría es que se cumpla con la homocedasticidad para los residuales. Ahora, ¿por qué es importante revisar, digamos, analizar qué pasa con estos diagramas de dispersión de los residuales? Porque además de que nos puede indicar si existe o no homocedasticidad, nos puede dar información adicional. Bueno, entonces aquí hay varios ejemplos del tipo de diagramas de dispersión que podemos obtener para los residuales, en este caso en términos de la variable X, ¿no? Entonces, si obtenemos un diagrama de dispersión de este tipo, bueno, pues ya de entrada nos está indicando que la varianza no es constante para los residuales. Esta también, ¿no? Acá tenemos varianzas más grandes al inicio y al final, y acá tenemos una varianza más pequeña, ¿no? Cuando tenemos un diagrama de esta forma, nos podría estar indicando que nos faltó incluir el término de la ordenada al origen en nuestro modelito. Si tenemos un diagrama que tiene esta forma,
muy probablemente lo que nos está indicando es que nos falta un predictor. O sea, que el modelo de regresión lineal simple no es el modelo completo que deberíamos de estar utilizando para representar la relación entre X y Y, sino que por ahí nos está faltando posiblemente un predictor. Con un puntito por acá, pues nos está indicando la influencia de este valor extremo o valor atípico. O que pudiera ser también un valor erróneo, ¿no? Y si lo tenemos de esta manera, pues ya vimos que esto sí nos estaría indicando más o menos que la varianza es constante para los residuales. Bueno, entonces, algunas consideraciones de lo que hemos visto hasta ahorita. Y si un coeficiente de correlación alto o un buen ajuste de una línea de regresión a un conjunto de observaciones no implica una relación de causa-efecto, ¿sí? Eso siempre hay que tenerlo presente, ¿sí? Tampoco implica necesariamente que X será un buen predictor para Y en el futuro. No necesariamente, ¿no? Entonces, hay que hacer todos los análisis con detalle, hacer gráficos, etcétera, como para poder obtener la mayor información posible de los coeficientes de correlación o del coeficiente de determinación. Nos dice, no tiene sentido trazar una línea de regresión a menos que la dispersión respecto a la línea sea apreciablemente menor que la dispersión general de las observaciones, ¿ok? Y eso como que es, pues, más o menos obvio, ¿no? Ahora, esta cuestión dice, si el valor absoluto de R es menor de 0.5, es poco razonable ajustar una recta para propósitos predictivos, ¿sí? Sin embargo, bueno, uno puede hacer otro tipo de pruebas también, pruebas de hipótesis, etcétera, para ver si un valor de R que sea menor de 0.5, pues es estadísticamente significativo o no, ¿no? Ok, bueno, ya que estábamos hablando de los errores y de las medidas del error del pronóstico, para el desarrollo del índice que se implementó en la componente 5, bueno, pues hicieron algunos cálculos utilizando métricas estadísticas para determinar, digamos, o evaluar el desempeño del pronóstico, y además de R y de R cuadrada que ya vimos, pues también se calcularon estas otras métricas, ¿no? El error promedio o error sistemático o sesgo, ¿sí? Es el promedio de las diferencias entre el pronóstico, lo vamos a denotar con esta F, FI, y la observación correspondiente. Esta es la ecuación para el error promedio, sesgo, ¿sí? Es simplemente el promedio de las diferencias entre el pronóstico y la observación. En este caso, este estadístico nos va a indicar la dirección promedio de la desviación del pronóstico con respecto a las observaciones, ¿sí? Pero no mide la magnitud del error. Y sí nos indica la dirección porque justamente aquí nos va a indicar si obtenemos un error promedio que va a ser negativo o positivo, ¿no? Entonces ya podemos decir si estamos subestimando o sobreestimando con el modelo de pronóstico que estamos probando, ¿no? La desventaja, pues, es que es posible obtener una puntuación perfecta, que sería de 0, cuando todos los valores son iguales, si los errores se cancelan entre sí, ¿sí? O sea, no necesariamente nos está indicando que todos los pronósticos son iguales a las observaciones, sino que los errores se están cancelando, ¿no? Un valor negativo se puede cancelar con otro de la misma magnitud, pero positivo. Entonces, pues hay que tener cuidado siempre a la hora de interpretar los valores de estas métricas. En general, bueno, pues el rango de valores que puede tomar el error promedio va de menos infinito a infinito. Otra métrica es el error absoluto promedio, o el MAE, por las siglas en inglés, que representa la magnitud promedio de los errores del pronóstico, pero no indica la dirección de las desviaciones.
¿Por qué? Porque en este caso estamos calculando el valor absoluto de esas diferencias, ¿ok? La puntuación perfecta otra vez sería 0 y ahora el rango de valores que puede tomar este estadístico pues va de 0 a infinito. Y la otra cantidad muy utilizada es la raíz del error cuadrático medio, ¿sí? Es la magnitud promedio de los errores del pronóstico pesado de acuerdo al cuadrado del error. En este caso, otra vez, no nos indica la dirección de las desviaciones. ¿Por qué? Porque en este caso, pues, las desviaciones están elevadas al cuadrado. Y la cuestión es que se ve más influenciado por los errores grandes. Entonces, pues, si nos afectan los errores grandes, bueno, pues sí, la raíz del error cuadrático medio, pues puede ser una cantidad importante para obtener información en ese sentido. La puntuación perfecta sería 0 y el rango de valores posibles pues va de 0 a infinito. Ya no me queda mucho tiempo, entonces no sé si tengan preguntas hasta aquí y como todavía me falta un buen pedazo, no demasiado, pero sí no creo terminar en 4 minutos. No sé si dejemos esta parte de la regresión lineal múltiple para mañana, ¿o cómo ven? Sí, Yo creo doctora, que yo creo que lo podemos dejar para mañana. Sí, de ¿Sí? acuerdo, Angélica. Ok, entonces nos quedamos en esto de la regresión lineal múltiple y lo vemos el día de mañana. Pero no sé si tengan alguna duda o pregunta hasta aquí. Más o menos ya se sabían todo lo que vimos o cómo vieron. Mm, Bueno, Creo vamos que a no suponer hay. que quedó claro, aunque son cosas que seguramente ya habían estudiado por ahí, ¿no? Pues muchas gracias. Sí, Ok, pues gracias a ustedes y gracias, nos vemos doctora. mañana. Nos vemos mañana a la misma hora. Gracias a todos, nos vemos Ok, mañana. gracias, Gracias. hasta luego.